Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que son las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ya? Y aquí el objetivo, ¿cierto?, es conocer métodos de resolución para ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya vamos a conocer algunos métodos simples de resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales, que nos van a servir principalmente para orientarnos en la metodología, ¿cierto? Cómo se pueden encontrar soluciones para estas ecuaciones diferenciales. Entonces dice, ecuaciones exactas. En esta sección analizaremos ecuaciones de primer orden en la forma diferencial, ¿ya? Donde tenemos m en función, m como función de x y de y, por la derivada de x, más n, que también es función de x y de y, derivada de y. Es igual a cero, ¿ya? Entonces, para determinar si esta ecuación que tenemos acá es una ecuación exacta, entonces aplicamos una prueba. Dice, aplicando una prueba simple a m y a n, podemos determinar si esa función, ¿cierto? M en función de x e y más n en función de x e y es una diferencial de la función f de x, ¿ya? Si la respuesta es sí, construimos f integrando parcialmente, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un método que es la integración parcial. Vamos a utilizar integración parcial. Entonces lo primero que es, vamos a derivar parcialmente para ver si existe esta igualdad, ¿cierto? Es la forma de comprobar, ¿cierto? Ahí decía una prueba simple. La prueba simple es simplemente derivando m respecto de y derivando n respecto de x, pero es una derivación parcial. Vamos a derivar aquí respecto de y en esta derivar respecto de x, ¿ya? Consideramos en este lado, consideramos la x como una constante y a este lado consideramos la y como una constante, ¿ya? Veamos aquí el ejemplo. Primero debemos determinar qué elemento es m. Por lo tanto, yo puedo definir aquí m. Ahí se me cambió el color del lápiz. Voy a volver a... Entonces, m de x, función de x e y, va a ser igual a 2x menos 5y. Y n de x y va a ser igual a menos 5x más 3y cuadrado. O sea, este va a ser m y este va a ser n, ¿ya? Así como está definido aquí arriba, ¿ya? Por lo tanto, ahora lo que debemos hacer es derivar parcialmente. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es derivar, aquí voy a derivar la derivada parcial de m respecto de y, ¿ya? Eso significa que voy a derivar respecto de y m. ¿Y m qué era? M era 2x menos 5y, ¿ya? Entonces derivemos parcialmente. Aquí consideramos las x como constante, por lo tanto 2x ya no sería una variable, sino que sería una constante. Por lo tanto, la derivada de 2x respecto de y va a ser igual a 0, ¿ya? Y aquí sí tendríamos que derivar, porque aquí tenemos y, como estamos derivando respecto de y, esta es la única que deberíamos derivar. Por lo tanto, me quedaría que la derivada de 2x, como estoy derivando respecto de y, es 0, menos, y aquí sí, como estoy derivando respecto de y, esta es la función 5y, por lo tanto la derivada respecto de y de 5y va a ser igual a 5, ¿cierto? Muy bien. Y ahora lo que debo hacer es derivar parcialmente n respecto de x, ¿ya? Esto es lo que define acá. Si son iguales, voy a decir que esta ecuación es exacta. Entonces, derivo, ¿cierto? Respecto de x, ¿qué cosa? Menos 5x más 3y cuadrado, ¿ya? Veamos, aquí es lo mismo. Tenemos y, pero y para este caso es una constante. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto de x. Por lo tanto, y la podemos considerar perfectamente como una constante. Por lo tanto, esto es cero. Lo único que deberíamos derivar es esto que está aquí. Por lo tanto, la derivada de menos 5x es igual a 5. Por lo tanto, nos queda que sería, la derivada sería menos 5 menos 0. Por lo tanto, aquí perfectamente podemos decir que
La derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x, ¿cierto? Porque ambas dan menos 5, ¿cierto? En ambos casos, el resultado es menos 5. ¿Ya? Aquí en este caso era más cero, no menos cero. Pero como es cero, da lo mismo si es más o menos. Pero en ambos casos el resultado es menos 5. Por lo tanto, perfectamente podemos decir que es una ecuación exacta porque las derivadas parciales respecto de y respecto de x dan el mismo valor, dan menos 5. Por lo tanto, podemos decir que es una ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Veamos otro ejemplo para acostumbrarnos a este método de comprobación, porque es muy importante, porque si no son iguales, si aquí hubiera dado 3 y aquí hubiera dado 4, no es una ecuación exacta, por lo tanto no podríamos aplicar el método. Ya. Primero, recuerden, debemos definir cuál es m y cuál es n, por lo tanto defino m de x y de y como, ¿cierto? X cuadrado y cubo, ¿cierto? Y n de x y de y como x cubo y cuadrado. ¿Ya? Si yo me equivoco y los cambio, bueno, ahí obviamente puede que no resulte y no dé. ¿Ya? Entonces reagrupo y vuelvo a probar. ¿Ya? Puede que si yo cambio el orden en alguna derivada parcial no me dé, pero si yo reordeno, puede que sí dé y ahí sí yo puedo resolverlo en ese orden, encontrando cuál es m y cuál es n. ¿Ya? Si hubiera definido este como m, ¿cierto? Em, y este como n, ¿cierto? No, en este caso hubiera dado. En este caso particular sí hubiera dado, pero en el caso de arriba, por ejemplo, no hubiera funcionado. ¿Ya? Entonces yo reordeno nomás y vuelvo a probar con las otras posibilidades. ¿Ya? No es que yo le haya chuntado a la primera, sino que, claro, como se hizo anteriormente, yo ya sé cuál es m y cuál es n, pero si yo me equivoco y las cambio este lo uso como m y este como n, claro, si no da, pruebo por el otro lado, pruebo y cambio la m por la n y vuelvo a probar. ¿Ya? Y si ahí coinciden, bueno, entonces esa es mi función de m y la otra es la función n. ¿Ya? Entonces voy a probar ahora. Voy a derivar parcialmente, ¿cierto? M respecto de y primero. Por lo tanto, me queda que la derivada parcial respecto de y de la función que ya encontramos, x cuadrado multiplicado por y cubo. ¿Ya? Recuerda, en este caso, como estoy derivando respecto de y, x es una constante, por lo tanto no es parte de la derivación, solamente derivo la y. Por lo tanto, la derivada de y va a ser igual a eh, 3 veces x cuadrado, como x es una constante, ¿cierto? Lo puedo multiplicar por 3, ¿ya? Multiplicado por y cuadrado. Y ahora voy a derivar n respecto de y. Entonces, derivo la derivada parcial respecto de x, no olviden, respecto de x, de x cubo multiplicado por y cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nuevamente y pasa a ser un valor constante, por lo tanto, derivo solamente x, por lo tanto, me queda 2 por x, perdón, ahí me equivoqué, ¿cierto? Porque la potencia es 3, por lo tanto, es 3 por x cuadrado multiplicado por y cuadrado. Por lo tanto, claramente observamos que este valor que está aquí es igual al valor que tenemos abajo. Por lo tanto, podemos decir que la derivada parcial de m respecto de y es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Por lo tanto, podemos decir que esta ecuación que está aquí, ¿cierto? La que empezamos a analizar es una ecuación exacta. Por lo tanto, podemos aplicar el método que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer con una nueva función, ¿cierto? Para que vayamos practicando esta metodología. Ya, lo primero que debemos hacer es determinar si es una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, debo determinar m, ¿cierto? De x y de y es igual a 2xy. Recuerden que si no funciona, nosotros podemos probar otra opción, ¿ya? Y n, x, y.
es igual a x cuadrado menos 1. Entonces, ocupé esta como m y esta como n. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar parcialmente m. La derivada parcial de m respecto de y, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer va a ser igual a 2x, ¿cierto? Si derivamos parcialmente esto respecto de y, ¿cierto? 2x pasa a ser una constante, por lo tanto la derivada de y es igual a 1. Por lo tanto nos queda 1 por 2x, nos queda 2x. Y luego debemos derivar parcialmente n, pero ahora respecto de x. Por lo tanto, nos va a quedar también 2x, ¿cierto? Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2 de x cuadrado es 2x. Por lo tanto, claramente podemos decir que esta ecuación es exacta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es integrar, observen el proceso, lo que vamos a hacer es integrar m, x de y, respecto de x. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Ya? Ya sabemos que es exacta, por lo tanto, ahora debemos integrar m en función de x e y, pero solamente con respecto a x. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros conocemos cuánto vale m de x, y, ¿cierto? Sabemos que vale 2 x y, escribimos en su forma original, ¿cierto? Como estaba ahí, ¿ya? Y procedemos a la integración respecto de x, ¿ya? Por lo tanto, me queda aquí que al integrarla me queda como la función de x, ¿cierto? E y es igual a la integral de 2x y respecto de x, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? F de x y va a ser igual a, y la integral respecto de x, ¿cierto? De 2x, ¿cierto? Va a ser, el 2 podemos sacarlo fuera de la integral, me queda x por y, pero y también en este caso es un valor constante, por lo tanto perfectamente yo puedo sacarlo fuera de la integral, por lo tanto le puedo colocar 2y y ahí sí yo integro solamente, por lo tanto la integral de x va a ser un medio de x cuadrado. Por lo tanto, ya te faltó el paréntesis, esta integral me queda igual a 2y multiplicado por un medio de x cuadrado más la constante de integración, ¿cierto? Importante, pero aquí observen lo que vamos a usar de constante de integración. La constante de integración para nosotros, lo voy a escribir con otro color, va a ser g de x, una función, perdón, g de y, una función de y. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque es una constante. Para esta integral, ¿cierto? Las y son una constante, por lo tanto podemos considerar g como función de y como una constante. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque nosotros necesitamos encontrar el valor de gi porque es una integración parcial. Primero integramos respecto de x y después debemos integrar respecto de y. Por lo tanto, debemos considerar la función de y en esta integración. Por lo tanto, la vamos a dejar como un valor desconocido, como g de y solamente. ¿Ya? Bien, entonces yo reordeno aquí f de x, y es igual, ¿cierto? Aquí en este caso el 2 con el 2 se van, ¿cierto? Porque 2 partido por 2 es 1, por lo tanto me queda x cuadrado multiplicado por y. ¿Ya? Solamente reordené aquí la multiplicación de estos valores, más g de y. Listo, y ahí tenemos entonces la función. Entonces ya tenemos una parte de la función original de nuestro resultado. Nos faltaría este que está acá. ¿Ya? Y para eso vamos a derivar esta función que acabamos de encontrar, pero la vamos a derivar ahora con respecto de ahí. Observen, aquí integramos con respecto a x en el paso número 2. En el paso número 3, esa función la vamos a derivar, pero la vamos a derivar respecto de y. Vamos a derivarla parcialmente respecto de y. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la derivada parcial de f, ¿cierto? Respecto de y, ¿ya? ¿Y de qué? ¿Cierto? Ya sabemos que, ya sabemos que f, ¿cierto? F es lo que encontramos aquí, que es de la integración anterior, por lo tanto, lo podemos escribir de esa forma. X cuadrado multiplicado por y más g
de i. ¿Ya? Entonces, si ahora nosotros derivamos, como estamos derivando respecto de i, la x pasa a ser un valor constante. No olviden que estoy derivando respecto de i, por lo tanto la x ahora pasa a ser un valor constante. Por lo tanto, perfectamente yo puedo escribir, ¿cierto?, la derivada de i. ¿Y cuál es la derivada de i? 1. Si yo derivo i es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría 1 multiplicado por x cuadrado, por lo tanto el resultado sería x cuadrado. Más la derivada de g de i. Como la derivada de g de i es un valor todavía desconocido, la escribo simplemente como g derivada de i, ¿ya? Que es precisamente el valor que nosotros queremos encontrar, ¿ya? Pero observe, nosotros anteriormente ya habíamos encontrado la derivada parcial de i, porque dijimos en un principio que la derivada parcial de i iba a ser x cuadrado menos 1, que era n, ¿cierto? Porque aquí tenemos dos funciones, ¿cierto? Como lo vimos aquí anteriormente, tenemos dos funciones, la derivada parcial de m y la derivada parcial de n. Por lo tanto, n la, em, era la derivada parcial de la función respecto de i. Por lo tanto, yo perfectamente puedo decir que la derivada de la función respecto de i es n, x, y. ¿Ya? Para todas si es exacta, siempre se va a cumplir. Si esta función diferencial es exacta, siempre se va a cumplir. Por lo tanto, nosotros ya conocemos, ¿cierto?, cuánto vale n, porque lo teníamos al principio. Entonces lo teníamos acá. N, ah, ahí lo tenemos, ¿cierto? Se me está arrancando, ya, ahí está. X cuadrado menos 1. Por lo tanto, ahora simplemente lo reemplazo como x cuadrado menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, ahora sí puedo, como este valor ya lo tengo, x cuadrado menos 1, y además tengo la derivada parcial de esta función que acabo de encontrar, yo puedo hacer la igualación. Y puedo decir que x cuadrado menos 1 es igual a x cuadrado más la derivada, ¿cierto?, de i. La derivada. Entonces, como nosotros queremos encontrar este valor, queremos encontrar y lo que nosotros podemos hacer en este momento, ¿cierto?, es reordenar, ¿cierto? Reordenar los factores, ¿cierto? Voy a pasar esta g, lo que voy a hacer es pasar esta g hacia el otro lado y los factores voy a dejar todas las y al lado izquierdo, todas las x al lado derecho. Por lo tanto, me va a quedar g de x, pero derivada, es igual a x cuadrado menos x cuadrado más 1, ¿cierto? Porque los pasé hacia el otro lado de la igualdad, ¿ya? Este valor, ¿cierto?, se va a ir con este de acá. Por lo tanto, me queda que em, menos x, aquí yo tengo que cambiar porque este pasa aquí como signo negativo porque estaba al lado positivo, tiene que pasar al otro lado, ¿cierto? Aquí como signo negativo, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar que g de x negativo es igual a 1. Por lo tanto, si yo multiplico todo por menos 1, ¿cierto?, me va a quedar que g de x es igual a menos 1. ¿Ya? Para dejar la g de x sin ese signo negativo. Básicamente hice eso para dejar la g de x sin signo negativo. Ay, perdón, aquí también. Esto recuerden que aquí lo voy a corregir. Esto es g de i, no g de x. Estaba hablando de g de x y nada que ver, pues esto es i, no x. ¿Cierto? Porque venía de ahí arriba, venía de acá, ¿cierto? Venía de ahí, es g de i, ¿cierto? Por lo tanto, ahora si yo quiero encontrar g de i, ¿cierto?, lo que fácilmente yo lo que puedo hacer es integrar. Integro, ¿cierto?, respecto de i, por lo tanto me queda que la integral de la derivada de i respecto de i es igual a la integral de menos 1 respecto de i. ¿Ya? Y esa integral, ¿cierto?, es muy sencilla, ¿cierto? La integral de una derivada no es más que la función, la primitiva, la función sin derivar, y es igual, y la integral de menos 1 es menos i. ¿Ya? Y ya tenemos cuánto vale g de i, vale menos i, por lo tanto ya podemos reemplazarla
¿cierto? En la función original, que es esta que está acá, ¿cierto? Aquí tenemos la función original, f de x, ¿cierto? X cuadrado más y más g de x, pero ya tenemos cuánto vale g de y, perdón, g de y, no g de x, me da con g de x y g de y, ¿ya? Por lo tanto, podemos reemplazar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es traer esta función, yo la voy a seleccionar aquí, ¿cierto? La voy a seleccionar ahí y la vamos a llevar para, para acá abajo para que podamos usarla, ¿cierto? Y no se nos olvide, no tengamos que escribirla completa de nuevo. Ya, ahí se me está llevando solamente una parte, me la voy a llevar completa. Y ahora, ya, entonces aquí la tenemos, ¿cierto? Esto es lo que nosotros queremos. Ya tenemos nuestra función de x y de y. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. Reemplazar esto que está acá, ¿cierto? Reemplazarlo ahí. ¿Ya? Y voy a volver al lápiz negro, por lo tanto tengo f de x y es igual a x cuadrado multiplicado por y más g de x, g de y, perdón, g de y, me da con x, no, g de y, que es, en este caso, menos y, ¿ya? Em, claro, menos i, y por lo tanto nos queda acá, esto es igual a x cuadrado multiplicado por y menos y, ¿cierto? Y esto es igual a lo que no habíamos agregado en toda la operación anterior, la constante de integración, ¿cierto? Igual a la constante de integración. Siempre debemos agregar la constante de integración. Si yo factorizo, me va a quedar y factor de x cuadrado menos 1, ¿cierto? Sí, y aquí el i se está multiplicando por x cuadrado y el i también por 1, por lo tanto puedo factorizar. Es igual a c. Por lo tanto, ahora me queda que i es igual a c dividido por x cuadrado menos 1. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? En este caso, c también podría tener un valor negativo. ¿Ya? Podría tener un valor negativo, por lo tanto también podría ser 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Y ahí ya tenemos el valor. Entonces habría que comprobar si el valor de C es positivo o negativo, porque también podría ser una solución de nuestra ecuación diferencial, el C1 menos x cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Y ahí ya tenemos los métodos, tres métodos de resolución para ecuaciones diferenciales lineales. ¿Ya? Muy bien. Y aquí llegamos al final del video. Practiquen lo que son las soluciones de ecuaciones diferenciales. Ya, nos vemos en un siguiente video. Que estén bien.